Arturo Tata Barahona es un profesor, músico, luthier y actor chileno, destacado en el mundo de la trova y música de cantautor. Nacido en Santiago, Barahona realiza estudios superiores en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación para cursar la malla de Pedagogía en Música. Aquí es donde se une al conjunto de música y teatro medieval Calenda Maya, en el año 1992, espacio que será la cuna para desarrollar sus habilidades como luthier y su afición por la dramatización. Y en el año 2011 estrena su primer trabajo de estudio, el disco Fotografías, un compilado de 14 canciones entre las cuales se encuentra La Mexicana, canción que rápidamente comenzó a viralizarse en YouTube, llamando la atención por la temática y el lenguaje utilizado. Así fue como el público de Tata Barahona comenzó a crecer exponencialmente, permitiéndole recién en este punto visualizar la música que componía como una vía laboral. A partir de aquí, comenzaría el trabajo para completar la trilogía que inició con este disco, estrenando Imágenes en el año 2015 y finalmente Retratos en el año 2019. Para una mayor comprensión en la música contenida en esta trilogía, he decidido hacer una clasificación de sus canciones en 3 tipos distintos según el rol que toma en la narración. En primer lugar, encontraremos las canciones donde Tata Barahona se nos presenta de una forma más natural, contando historias de amor, de introspección y de vivencias íntimas donde resulta más fácil identificarle como una persona individual en un contexto igualmente personal. En esta categoría encontramos Te vas de mí, del disco Fotografías, Dulcemente para ti, del disco Imágenes, y Descubrí, del disco Retratos. En segundo lugar, podemos evidenciar las canciones que contienen un carácter de protesta, donde Barahona adopta el rol de narrador buscando una identificación a un nivel más cultural y militante que en lo político, que en las otras canciones. Aquí encontramos canciones como No le entregues el poder, Luz de rabia y Retrato de Chile, del disco Fotografías, Imágenes y Retratos respectivamente. Finalmente encontramos la categoría que personalmente me parece más interesante analizar. Esta sería donde el compositor se adentra en el rol de un personaje ajeno a su realidad inmediata. A modo de ejemplo podemos escuchar las canciones La Mexicana, Terrible Loco y ¿Dónde están los chocolates? Es importante también que entendamos el discurso musical que hay detrás de esta trilogía y cómo cada canción va cumpliendo su propio rol dentro de esta. Puesto que su discurso musical se basa en la representación, estos discos corresponden a Fotografías, Imágenes y Retratos de Chile. Este hilo conductor nos deja implícito el trabajo y carácter social de la música de Tata Barahona, que incluye temáticas tan variadas como diversas sean las realidades en Chile, desde el amor presente en las familias, rupturas amorosas y el afrontar la soledad, pasando por cuestiones políticas sobre injusticias y abuso de clase y de género, e incluyendo aspectos de una realidad más cruda como el consumo de drogas y la violencia intrafamiliar. Para esta trilogía, el primer hecho significativo fue el estreno del videoclip La Mexicana. Este videoclip fue grabado y estrenado en el año 2013, y como mencioné anteriormente, fue ahí donde la popularidad de Tata Barahona creció en el escenario musical nacional. Pero, ¿qué hace La Mexicana una canción tan llamativa? Comencemos analizando la base musical. Aquí nos encontramos un trío de guitarra, bajo y batería, Tata Barahona y los Sudacas Domingueros, en la tonalidad de La menor con un loop en la armonía de primero, sexto, séptimo y cuarto, agregando la dominante para cadenciar después de cada sección. La guitarra acústica mantiene un estilo interpretativo muy propio de la trova, con énfasis en la acentuación del bajo, y ya con esto podemos dar cuenta que el foco realmente no está en la música, pues se mantiene estable y casi sin alteraciones ni adornos especiales. Por otro lado, la temática comienza a resultar particular, pues como su nombre lo indica, La Mexicana habla sobre un altercado en una venta de drogas, donde el supuesto comprador le roba la mercancía al vendedor. Esto es lo que coloquialmente se conoce como una mexicana. Desde mi perspectiva, llama la atención por la forma de abordar la situación, pues usa un lenguaje muy coloquial apoyándose en la jerga coa, característica poco común en la música popular no urbana, como puede ser el trap, reggaetón, etc. Además, hace uso de una impostación en su voz, dándole más énfasis al tipo de lenguaje que usa, pues emula el timbre característico de esta jerga, asociado principalmente a la gente marginal que la usa. Otro punto destacable de esta canción es el uso del relato como otra herramienta para generar un contexto y un paisaje sonoro, desde el minuto 1.28 al 2.28, donde se genera un diálogo entre los dos protagonistas de la historia, que incluye los elementos del lenguaje mencionados anteriormente e incluso el uso de onomatopeyas.
cagado mío el culiao. Y eres ahí mismo ahí. Pa, pa, pa. 4 balazos le metí al culiao. De ahí agarré la mezcla, las monedas y viré nomás por loco. Y en esa cosa así, va a meterse yo con un buen en moto, ¿cachai? Y un J. Joe. El culiao me cayó la cara. Me cayó al tiro. ¿Vos cachai por loco? Esta canción, perteneciente al disco Fotografías, entra en la tercera categoría, donde Tata Barahona se adentra en la personificación de un vendedor de drogas. Realidad no inmediata a su oficio, y podemos identificar la presencia de este personaje por lo siguiente. En primera instancia, este disco contiene 14 canciones, entre las cuales 11 son interpretadas con su voz modal, habitualmente llamada de pecho, y en un lenguaje mucho más solemne y menos coloquial. Y las 3 canciones restantes corresponden a Ayelado 100, La Mexicana y McFerry Flaite. En Ayelado 100, por ejemplo, Barahona se basa en distintos personajes y situaciones que marcaron su juventud, como es el caso de un vendedor que pasaba en su camión fuera de su casa. De él se inspira para utilizar el timbre nasal en su interpretación de esta canción. El gangoso del inicio no es esa voz nasal inicial, es de un señor que pasaba cuando yo vivía en Buin y pasaba en una camioneta y yo una vez lo paré para comprarle y se bajó y me dijo, ¿qué va a querer, casero? Y bueno, hablaba igual que el parlante, güey. Entonces, yo no era el parlante. Tomate, zapallo, sandías, melones, zanahorias, caserita, miel. Cebollas, limones, durazno, zapallo italiano, caserita, miel. Ayelado a 100, ayelado a 100, a 100, ayelado a 100. Estas últimas canciones comparten la característica de una impostación en la voz para conseguir timbres similares a los personajes que las inspiraron, además del lenguaje propio de cada uno de ellos. Es más, la característica del timbre se puede evidenciar en la misma canción de La Mexicana, cuando Tata, llegados a los 3 minutos de canción, cambia su timbre dándole una textura nueva y más climática a su interpretación, puesto que, al regresar a su timbre modal, su voz consigue más cuerpo y la interpretación vocal entra en una contradicción con la obra en sí, manteniendo la letra, la armonía y el rol en la narración, pero cambiando la sensación auditiva respecto a quien nos la presenta. Finalmente, la utilización de esta impostación se ha vuelto una de las cualidades más características en la interpretación de Tata Barahona. Soy Flight y la concha tu mare, que zarpa concha tu mare. Soy Flight y la concha tu mare, que zarpa concha tu mare. Pese a lo variado de sus temáticas y ritmos utilizados en estos 3 discos, podemos identificar elementos comunes y repetitivos, como es el caso de McFerry en sus 3 versiones, Flight, Walking y Folk, presentes en los discos Fotografías, Imágenes y Retratos respectivamente. ¿Sabes? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenérmelo que respondérmelo a mí. ¿Sabes tú? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenérmelo que respondérmelo a mí. ¿Sabes tú? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenérmelo que respondérmelo a mí. ¿Sabes tú? Esto que yo te estoy preguntándote a ti, tú me lo vas a tenérmelo que respondérmelo. La interpretación de la guitarra se mantiene fiel a la tradición de la trova en cuanto a la idiomaticidad que presenta, haciendo constantemente un gran énfasis al ataque y uso de los bajos, entregando así un particular cuidado a la inversión de los acordes y conducción de las voces. De aquí se desprende un motivo interesante que se ve repetido en esta trilogía. Este motivo se ve presente en las canciones en La mayor o Mi mayor y generan los mismos movimientos para llegar a las mismas notas, el cual es E, F sostenido, G sostenido y A. El uso de este motivo varía según la canción. Por ejemplo, la canción Yo sigo aquí del disco Retratos usa este movimiento como el motivo principal de esta.
diferencia de Dueña de Casa, presenta en el disco imágenes que utiliza el mismo motivo para realizar una cadencia a un La Mag 7. Junto a estos dos ejemplos también podemos encontrar otros tres que generan exactamente el mismo movimiento, los cuales son Dos Vidas, Descubrí y Ana y Simón. Como estos motivos, hay muchas vinculaciones armónicas e interpretativas en el trabajo de Barahona, que, a su vez, se vinculan directamente a la idiomaticidad de la misma trova. Sin embargo, en la búsqueda de una identidad musical desde la trova, como compositor le va agregando aspectos nuevos e innovadores, renovando así el estilo. Ejemplo de esto puede ser la utilización de recursos vocales, como la impostación para el uso de personajes. Esta renovación puede ser problemática, tal y como se nos presenta en el texto Evita el Che y el Gol del Victorino, donde el tango electrónico se sumerge bajo la crítica por la referenciación y utilización de un género que estaba marcado por la perpetuación de una tradición muy arraigada en la cultura nacional. En el caso de Tata Barahona, al incorporar estos elementos del lenguaje y performaticidad vocal, además del contexto en el que se sitúa, se pone en jaque la tradición de la nueva trova y la canción protesta, que traen consigo una connotación de un carácter mucho más solemne y que pertenecen a un contexto social político específico. Indudablemente la trilogía de fotografías, imágenes y retratos de Pedro Tata Barahona representa un objeto de estudio interesante cuando se habla de trabajos tímbricos, y más aún cuando buscamos un ejemplo de cómo plasmar un contexto, una emoción o una persona en una música para transmitirla a quien escuche. Pues, personalmente, creo que su discurso musical queda claro al escuchar estos discos, y podemos tener certeza de que Chile es un país que vive en la desigualdad, que sufre con el narcotráfico, donde la violencia expande cada día, pero que aún así podemos encontrar una luz dentro de la rabia y conocer lo que es el amor y la felicidad. Tata Barahona, con su música, ha representado a Chile como un país resiliente. Esta música no es mía, brota de las calles, man. Yo la convierto en armonía.